número 1. Dice, ¿en qué alternativa se encuentra subrayado correctamente el sujeto? A ver, ¿cuál de las alternativas tiene subrayado correctamente el sujeto? Sale la A, profesor. La A. ¿Cuál es? Muy bien, a ver, verifiquemos. El domingo alguien durmió en tu cuarto. ¿Quién durmió en tu cuarto el domingo? Alguien, ¿no? Perfecto. Aquí, chicos, una aclaración, de repente les pueda servir. Por ejemplo, en la alternativa B dice, a los barristas les faltó educación, ¿cierto? A los barristas les faltó educación. En este caso, si de repente por ahí te confundes esta expresión con el sujeto, tú lo único que vas a hacer es constatar esto, ¿ve? Un sujeto, chicos, un sujeto nunca va encabezado con una preposición, nunca, ¿de acuerdo? El sujeto nunca le encabeza una preposición. Entonces, eso te va a ayudar a simplemente descartar si es que por A o B te encuentras confundido, ¿ya? Bien. ¿En qué alternativa encontramos correctamente el sujeto? La D. La D. La D. A ver. Fueron recibidos Toño y Mario en sus nuevos oficios. Muy bien. ¿Quiénes fueron recibidos en sus nuevos oficios? Toño y Mario. Muy bien. ¿Cuántos núcleos tiene? Ese sujeto, ¿cuántos núcleos tiene, chicos? 2. 2. ¿Qué tipo de sujeto sería por la cantidad de núcleos? Compuesto. 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 ¿Por la acción que realiza? Paciente. Paciente, muy bien. Pasivo. Por su complejidad. Incomplejo. Muy bien, incomplejo. Y obviamente por su presencia es expreso, ¿cierto? Ya está. Dice, sobre el lomo del caballo viajarán a la campiña donde está su prima la bonita. El sujeto es. ¿Qué sujeto tiene esa Tácito. oración, chicos? Muy Es bien. tácito. Sujeto tácito, ¿cierto? ¿Quiénes viajarán sobre el lomo del caballo a la campiña donde está su prima la bonita? Ellos, pues, ¿no? Sujeto tácito. Muy bien, excelente. Dice, entre los ojos vidriosos y parpadas rústicas de los edificios grises se detenían el tiempo y su andar perfecto para contemplarla cruzar roja de pieles vestida la avenida. ¿Cuál es el sujeto? Tácito a ella. Tácito, ¿están seguros? A ver, analicen bien. Primero La identifiquen B. el verbo principal. Identifiquen primero. ¿Cuál es el verbo principal? Profesor, sale el tiempo y su andar perfecto. La B. Claro, claro, la B, ¿cierto? El verbo es detenían, ¿cierto? En este caso complementado con el pronombre se. Entonces le hago la preguntita. ¿Quiénes se detenían? ¿Eh? ¿Quiénes se detenían entre los ojos vidriosos y las parpadas rústicas de los edificios grises para contemplarla cruzar roja de pieles vestida la avenida? ¿Quiénes? El tiempo y su andar perfecto. ¿Eh? Muy bien. Siguiente. Nuevamente en la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento íntimo como el sentido ayer. ¿Cuál es el sujeto en primer lugar?
A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el sujeto en primer lugar? La taciturna mañana de invierno. Mm, a ver, concéntrense. Dice, nuevamente en la taciturna Profesor, mañana de invierno había surgido. el sujeto es ese desaliento íntimo como el... No, ese desaliento íntimo nomás. A ver, dice, ve, había surgido, ¿cierto? Es el verbo principal. La pregunta es, ¿quién había surgido nuevamente en la taciturna mañana de invierno? La respuesta sería ese desaliento íntimo como el sentido ayer. Todo esto, ¿ya? Cuidadito confundan esta frasecita con un circunstancial. Esta frasecita está formando parte del sujeto, pero como una frase comparativa. Una frase comparativa. ¿Se acuerdan que les hice la aclaración respecto a la frase comparativa? Cuando expliqué la teoría. ¿Sí? Entonces, ¿quién había surgido nuevamente en la taciturna mañana de invierno? Ese aliento íntimo como el sentido ayer. Entonces, ¿cuál sería la estructura de ese sujeto? La E. Claro, la E, ¿cierto? Ese sería modificador directo, ¿correcto? Es un determinante demostrativo. Desaliento sería el núcleo, es un sustantivo. Íntimo es un adjetivo. Modificador directo. Y les dije, ¿no? Las frases comparativas que complementan también al núcleo se convierten en modificadores indirectos también, ¿cierto? Muy bien. A ver. El equipo de lengua le ganó fácilmente a los de literatura. Y ahora van por una victoria más ante el equipo de historia. ¿Cuál es el sujeto? El equipo de lengua. El equipo de lengua. Muy bien, el equipo de lengua, ¿cierto? Perfecto. Siguiente. Ha sido aprobada nuevamente y con justificación alguna la pobrecita de mi amiga por su profesor que tenía mucha paciencia. ¿Cuál es el sujeto? La pobrecita de mi amiga. Muy bien, la pobrecita de mi amiga. Ahora, vamos a analizar este sujeto, ¿ya? Para reforzar un poquito las clases de sujeto y quede bien claro y nos familiaricemos con los conceptos. A ver, por su presencia en la oración, ¿qué tipo de sujeto es? Expreso. Expreso. Muy bien. Por la cantidad de núcleos, ¿qué tipo de sujeto? Simple. Simple, ¿cierto? ¿De acuerdo? A ver, por su complejidad. Por su complejidad, campeones. ¿Complejo o incomplejo? Complejo. Muy bien, complejo, perfecto. Por la acción que realiza. Paciente. Paciente, ¿no? Muy bien, excelente. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes oraciones carece de sujeto? Al carecer de sujeto, hijos, no significa que tenga sujeto tácito, ¿ah? Si tiene sujeto tácito, tiene sujeto. Entiendan bien eso. Una oración que carece de sujeto es una oración unimembre. Las oraciones unimembres sí no tienen sujeto. A ver, ¿quién me dice con qué tipo de verbos se forman oraciones unimembres? ¿Se acuerdan de eso? Verbos que hablen de fenómenos naturales. Ya, pero ¿cómo se llaman esos verbos, hijo? En forma general, ¿qué nombre les dábamos? Esa es una parte, ¿no? Impersonales, Tonales. verbos impersonales. Impersonales, claro, muy bien, verbos impersonales. Ahora, no solo los que se refieren a fenómenos naturales, ¿no? También el verbo ser, estar, haber y hacer, ¿se acuerdan? En el caso de ser, ¿cuándo es impersonal? Cuando su complemento se refiere a qué?
al tiempo, ¿se acuerdan? En el caso de estar, ¿cuándo es impersonal? Cuando su complemento se refiere a quién. Clima. Muy bien, al clima. En el caso de hacer, ¿cuándo? Cuando su complemento se refiere a qué. A tiempo y clima, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y en el caso de haber, ¿cuándo es impersonal? Cuando se refería a qué. En el caso del verbo haber. Cuando se refería a existencia, ¿no? A ver, busquen ahí la oración que no tiene sujeto. La oración unimembre. La E. La E, había muchas personas en la entrada del edificio. Muy bien, el verbo haber en esa oración, ¿qué te está expresando, campeona? Existencia. Existencia. ¿Por qué no puede ser la C si también tengo el verbo haber aquí, ve? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no? ¿Quién me lo explica? Porque ahí hay un sujeto tácito. Ya, hay un sujeto tácito. Verbo, ¿será verbo impersonal? ¿O qué tipo de verbo es en este caso? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué tipo de verbo se convirtió el verbo haber en esa oración, en ese contexto? Es un pretérito. No, ¿en qué tipo de verbo? Vamos, la clase de verbo. Identifícame la clase de verbo. Es un verbo, a ver, vamos. A ver, copulativo, Una auxiliar, expresión. auxiliar, es un verbo impersonal. Esos tres nada más. A ver, entre esos tres, ¿cuál eliges? ¿Copulativo, impersonal o auxiliar? ¿Qué tipo de verbo es? Auxiliar. Muy bien, auxiliar. ¿Por qué auxiliar? Forma una Porque perífrasis. Claro, porque está formando perífrasis verbal, ¿cierto? Gracias al participio. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A ver. El ayer nos trae muchos recuerdos inolvidables. El ayer nos trae muchos recuerdos inolvidables. Este es un caso de sustantivación, ¿cierto, chicos? ¿Sí? A ver, te preguntan o te cuestionan sobre la palabrita ayer. Ayer es un que funciona como en el sujeto. A ver, ¿qué es ayer? es un sustantivo que funciona como núcleo. Ayer es ¿Es un, adverbio. es un sustantivo que funciona como núcleo o es un adverbio? Adverbio. Adverbio. Claro, es un adverbio que funciona como núcleo en el sujeto. Obviamente es un adverbio sustantivado para que pueda funcionar como tal, ¿cierto, chicos? ¿Ya? A ver, ¿en qué alternativa se encuentra subrayado correctamente el sujeto? ¿Dónde tenemos el sujeto, hijitos?
A ver, campeones, ¿cuál es el sujeto, hijos? La E. Claro, la E, ¿no? A ver, de repente están en dudas, ¿por qué? ¿Cierto, campeones? Dice, quienes siembran hoy cosecharán mañana. ¿Quiénes cosecharán mañana? Quienes siembran hoy. Pero tú te has dado cuenta de que esta expresión de aquí es una oración subordinada sustantiva, ¿cierto, hijos? ¿Cierto o no? Es una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Tiene su propio verbo. Ahora, si es una oración subordinada sustantiva, obviamente funciona como sustantivo, por lo tanto puede funcionar como sujeto. A ver, el sujeto aquí, ¿cuál sería? En la A, según esa explicación. ¿Cuál sería el sujeto? Los que beben demasiado. Muy bien. Ahora te pregunto a ti, campeona. Los que beben demasiado, ¿será un sujeto normal o será una oración subordinada sustantiva? Es una oración subordinada sustantiva también. Claro, ¿por qué? Porque tiene su propio verbo, ¿eh? Y normalmente en el sujeto no debería haber verbo. Entonces, como tiene verbo, se convierte en proposición. Y como funciona como sujeto, será pues una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Eso obviamente lo vamos a trabajar más adelante, chicos, cuando lleguemos a trabajar oraciones compuestas, ¿cierto? A ver, en la B, ¿por qué 20 personas no puede ser el sujeto? Todo tiene su explicación en el verbo. El verbo haber se refiere a existencia. Claro, y por lo tanto, ¿qué Es tipo de impersonal. verbo? Muy bien, es impersonal. Aquí, chicos, cuando tú tienes el verbo haber funcionando como impersonal, denotando existencia, el complemento el complemento que lleva siempre va a ser un objeto directo, no un sujeto. ¿Ya? Va a ser un objeto directo. Entonces tú preguntas, ¿qué había? 20 personas. ¿Ve? ¿De acuerdo? Eso van a tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Pepito, termina la tarea. ¿Qué función está cumpliendo aquí Pepito? ¿Qué es Pepito en esa oración? Vamos a ver. Me acuerdo haberlo mencionado en alguna ocasión, en alguna circunstancia. Profesor, está cita el sujeto. Ya, pero el sujeto es tácito. Entonces, Pepito, ¿qué vendría a ser? Un vocativo. Muy bien, campeón. Un vocativo. Ahora, chicos, cuando a ti te digan, analiza la oración o de pronto de repente determina la estructura de la oración y te ponen oraciones como esta, Pepito, termina la tarea, ten mucho cuidado. No vaya a ser que a Pepito lo consideres como parte de la oración. Pepito es un vocativo y el vocativo es un elemento extraoracional. No se considera como parte de la oración. Hay algunas instituciones, como en el caso de CEPRE, ya, que cuando analizan una oración consideran al vocativo. Y eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque el vocativo, chicos, no forma parte de la oración. No forma parte ni de la estructura del sujeto ni de la estructura del predicado. ¿Cómo lo constato, lo verifico? Simplemente, a ver, recordando la estructura del sujeto. A ver, ¿qué elementos encontramos en el sujeto? A ver, díganme. Vamos. ¿Qué elementos encontramos en el sujeto? Vamos, chicos. Núcleo, modificador directo, indirecto y aposición.
Muy bien, campeona. Núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. No encontramos vocativo. En el predicado, ¿qué elementos tendríamos? Recuérdense un poquito. ¿Qué elementos tenemos en el predicado? Núcleo, Objeto objeto directo, directo. objeto indirecto, Ya. circunstancial. Muy bien, circunstanciales. Faltan dos elementos o tres. Bueno, ¿cuáles serían? Núcleo del predicado. Ya, el núcleo ya está. ¿Cómo se llama ese complemento que va unido a un verbo copulativo? Sí o sí. Atributo Muy bien, el también. atributo. El otro sería predicativo. Exacto. Y el complemento o la partecita o el elemento que se presenta en oraciones pasivas es quien realiza la acción en una Agente. oración pasiva, el agente. Muy bien, ya tienes tus elementos del predicado. ¿Consideramos al vocativo también? No, ¿ve? ¿Te das cuenta? Entonces tenga mucho cuidado. Si a ti te dicen analiza esta oración, tú simplemente analizas esto de acá. Termina la tarea, porque esta es la oración. ¿Ve? ¿Quién termina la tarea? Tú, sujeto tácito, como me dijo el campeón. Termina, núcleo del predicado. ¿Qué termina? La tarea. ¿Cierto? La tarea sería objeto directo. Entonces, esta oración está compuesta por un sujeto tácito, núcleo del predicado y un objeto directo. A ver, preguntaban por sus hijos tres mujeres muy ancianas. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Las dos mujeres muy ancianas. Muy bien, ya está. La 11, vamos. Mañana celebraremos nuestro gran triunfo, señores. Mañana celebraremos nuestro gran triunfo, señores. ¿El sujeto cuál es? Es tácito. Muy bien, ¿cuál sería el sujeto? Nosotros. Muy bien, hijo. Y señores, ¿qué viene a hacer? Como les acabo de mencionar. Vocativo. Muy bien, Vocativo. campeón. Muy bien. Eso, chicos, no se olviden, ¿ya, hijitos? Dice, ¿ve? Solo Él es mi gran amor real. El sujeto es. Lo primero que tienes que identificar es el sujeto. Eso en primer lugar. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Él. Él. Muy bien. Él, nada más que Él. Él es mi gran amor real solamente. Este solo funciona como adverbio. No debería llevar tilde, ¿no? Que hay un error. Va. A ver. Entonces, ¿qué tipo de sujeto es él? Simple, expreso e incomplejo. Muy bien. Simple, expreso e incomplejo, ¿cierto? Ya está, ¿ve? Dice, a mis hijos les regalaré para Navidad una motocicleta. ¿Cuál es el sujeto o el núcleo del sujeto? Tácito. Es tácito. Claro, tácito. Entonces, si es tácito, no habría núcleo del sujeto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Correcto? Sí. Te preguntan por el núcleo del sujeto. ¿Sí? El sujeto es tácito, por lo tanto, no habría núcleo. ¿Correcto? Ya no se menciona el núcleo, ni los modificadores. El modificador indirecto está encabezado comúnmente por, esa es teoría, hijitos. Una preposición. Una preposición, muy bien. Dice, causan muchos accidentes en la carretera los vehículos sin control. Los subrayados, sintácticamente, ¿qué función cumple? Un modificador indirecto. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto en esa oración, campeones? Los vehículos sin Los control. vehículos. Los vehículos sin control. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Cuál de las siguientes palabras no puede ser núcleo del sujeto? No puede ser núcleo del sujeto. A ver, vamos. ¿Cuál sería? Pensando.
La Muy E. bien. ¿Por qué pensando? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué pensando? ¿Pensando Porque qué es un es? gerundio. Un Los gerundio. gerundios no se pueden sustantivar. Muy bien, hijo. Excelente. En las siguientes oraciones, ¿cuáles son los sujetos? Tengo dos oraciones. Me gusta el gatito. A nosotros nos gusta muchísimo el helado. El gatito y el helado. Muy bien, el gatito y el helado. Excelente, hijo. Oración unimembre. A ver, ¿cuál de estas oraciones es unimembre? Ya saben, para que sea unimembre tiene que tener verbo impersonal o simplemente denotar un sentido completo, aunque no tenga verbo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de feliz cumpleaños, por ejemplo, feliz cumpleaños es una oración unimembre sin verbo. La E. La E, Javier, es tarde. ¿Por qué no puede ser el sujeto Javier? Es vocativo. Muy Vocativo. bien, hijo, es vocativo. Y en este caso el verbo es impersonal, ¿cierto? Denota tiempo, ¿ve? Dice, marque lo correcto. El sintagma, mi mejor alumno, es sujeto en. ¿En cuál de estas cuatro oraciones mi mejor alumno funciona como sujeto? A ver, vamos. Dos y cuatro. A ver, vamos. Analizamos. Lamentablemente desaprobé a mi mejor alumno. ¿Cuál es el sujeto ahí? Gatito. Yo. Yo, ¿cierto? Muy bien. En la clase, mi mejor alumno siempre conversa. ¿Quién conversa siempre en la clase? Mi mejor alumno. Ah, ya, perfecto. Ahí es sujeto. Está perfecto. Darío, mi mejor alumno, ingresó a la UNMSM, ya, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya. ¿Cuál sería el sujeto en esa oración? Darío. Darío, Darío. mi mejor alumno. Darío, mi mejor alumno. Claro, Darío, mi mejor alumno. Núcleo sería Darío. Mi mejor alumno, ¿qué función estaría cumpliendo ahí? Posición. La posición, muy bien. Por la calle oscura caminaba mi mejor alumno. ¿Quién caminaba por la calle oscura? Mi mejor alumno. Ya está, excelente, muy bien. La 4, la 2 y la 4, ¿cierto? Siguiente. El grupo de teatro montó una obra de renacimiento. La respuesta del público fue excelente. ¿Cuáles son los núcleos de los sujetos? A ver, primero reconocemos el sujeto en la primera expresión. El grupo de teatro montó una obra de renacimiento. A ver, ¿cuál es el sujeto? El ¿Cuál es? grupo de teatro. Muy bien, el grupo de teatro. ¿Su núcleo cuál sería? Grupo. Grupo, muy bien. Ahora vamos con la 2. La respuesta del público fue excelente. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en esa oración, hijos? La respuesta del La público. respuesta Muy del bien, público. la respuesta del público. ¿Cuál es el núcleo? La respuesta. Respuesta, ¿cierto? Ya Respuesta. tienes tu respuesta Respuesta. entonces. Muy bien. A las 6 de la tarde, el centro de Lima parece un agitado hormiguero. Dice. De la oración anterior, es correcto. A ver, verificamos si el sujeto es compuesto. Para que sea compuesto, ¿cuántos núcleos debe tener, hijos? Más de uno. Más de un núcleo, para que sea sujeto compuesto. A ver, vamos a verificar. A las 6 de la tarde, el centro de Lima parece un agitado hormiguero. ¿Quién parece un agitado hormiguero a las 6 de la tarde? El centro de Lima, ya está. Ahí está el sujeto. ¿Tiene dos núcleos o más? No. Entonces, eso es falso. ¿Cierto? Parece. ¿Es un verbo copulativo? ¿Ustedes qué dicen?
Parece. ¿Es un verbo copulativo, chicos? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido completo por sí solo? Es copulativo. Claro, es copulativo. Muy bien. Entonces la 2 es verdadero. El sujeto tiene dos modificadores directos. A ver, vuelvan al sujeto. ¿Tiene dos modificadores directos? ¿El qué vendría a ser, chicos? Vamos, hijos. ¿El qué vendría a ser? Modificador directo. De Lima, ¿qué sería? Modificador indirecto. Muy bien, es falso también, ¿no? Hasta el momento la única verdadera es la 2. El sujeto es a las 6 de la tarde, falso, ¿no? Ese sería un complemento circunstancial. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Solo 2. Siguiente, el piloto alemán Michael Schumacher ganó este año por quinta vez el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Señala el núcleo del sujeto. Primero identifiquen el sujeto. ¿Cuál es el sujeto, hijitos? El piloto alemán Michael Ya, el piloto alemán Michael Schumacher, ¿no? Ya, este es el sujeto. El núcleo del sujeto, ¿cuál es? Piloto. Piloto. Muy bien. Piloto, excelente. ¿El qué vendría a ser? Modificador directo. Modificador Alemán, directo. ¿qué vendría a ser? Modificador. Modificador directo. Michael Schumacher, ¿qué vendría a ser? Aposición ¿Qué tipo de posición, hija? especificativa. Muy bien. Excelente, campeones. Bien, hijitos. Creo que con ustedes no va a haber mayor problema con respecto al manejo conceptual. ¿Ya? Les agradezco que hayan prestado mucha atención a la clase y sobre todo que sigan siendo bastante comprometidos con el trabajo. ¿Ya? Les envío un fuerte abrazo. Nos reencontramos la próxima clase, ¿ya? La próxima semana. Cuídense, hijitos. Bendiciones en casa. ¿Ya? Chao, chao.